La casa en la que vivía Clara y su madre era como tantas otras en el barrio, pequeña, pero acogedora. Con el paso de los años, la pintura de las paredes se desgastaba, y el techo ya no sonaba tan firme al recibir la lluvia, pero seguía siendo su refugio. Era el tipo de hogar que, a pesar de no ofrecer lujo, brindaba algo que muy pocos en la ciudad podían decir tener: estabilidad. Pero esa estabilidad comenzó a resquebrajarse, poco a poco, en las pequeñas grietas que surgían, en los silencios incómodos, en las miradas fugaces y las palabras no dichas. Clara siempre había sido una niña tranquila, callada. Se acostumbró a ver a su madre trabajar desde el amanecer hasta altas horas de la noche, siempre tratando de hacer todo lo posible para que la casa estuviera limpia, la comida estuviera preparada y los niños estuvieran cuidados. Pero a medida que crecía, se dio cuenta de lo que realmente ocurría detrás de esa fachada de eficiencia. Catalina no solo era una madre que luchaba por darles un techo, sino que su vida personal era un mar de frustraciones, de dolores pasados que no podían ser superados. El padre de Clara había muerto cuando ella apenas tenía 5 años. La tristeza de su madre no había hecho más que aumentar después de la muerte de su esposo, y el peso de la vida cotidiana se había hecho insostenible. Catalina nunca habló de él, pero sus ojos se nublaban con la mención de su nombre, y sus manos temblaban si se encontraba alguna carta o foto de esos tiempos. De alguna forma, Clara había aprendido a leer esa tristeza silenciosa, aunque nunca entendió del todo el motivo de su sufrimiento. Con el paso de los años, la relación entre madre e hija comenzó a cambiar. Clara se convirtió en una joven que ya no solo era la hija, sino la amiga, la confidente, y a veces, la otra madre que Catalina nunca tuvo. La carga emocional que Catalina llevaba sobre sus hombros se desbordaba, y como cualquier recipiente lleno de agua, buscaba a quien derramarlo. Clara era esa persona. Pero no se trataba solo de la sobrecarga emocional, sino también de las expectativas. Clara se veía atrapada en las expectativas de su madre, quien deseaba que fuera la hija perfecta, la que nunca dejara de ser la solución a todos sus problemas, la que nunca dudara. Y Clara no se atrevía a romper ese lazo. Aunque su corazón estaba agotado, temía que, al fallar, todo colapsara. A lo largo de los años, sus sueños, sus ambiciones y su identidad propia se fueron desvaneciendo, porque la única cosa que importaba era mantener el equilibrio en la casa. Cada día, lo que Clara deseaba más que cualquier otra cosa era sentirse libre, pero ese anhelo nunca pudo hacerse realidad. Aquel día de 1902, la lluvia se había intensificado. La casa crujía con cada golpe de viento, y el sonido de las gotas chocando contra el vidrio era constante. Catalina, al llegar a casa esa tarde, notó que Clara no estaba en su mejor estado de ánimo. Su hija, como siempre, había hecho todo lo que se le había pedido, pero su mirada era vacía. La tristeza en sus ojos no se podía ocultar, y Catalina, incapaz de entender, comenzó a hacerle preguntas. No era la primera vez, y Clara, como tantas otras veces, intentó mantener la calma. Sin embargo, esa tarde algo en su madre estaba diferente. Su tono era más imperioso, sus gestos más bruscos. Catalina comenzó a criticar a Clara, no por algo en particular, sino por todo. Le reprochaba no haber hecho las cosas bien, le hacía comentarios sobre cómo podría ser mejor, cómo debía mejorar como hija, como persona. Cada palabra de su madre sentía como una carga más que se sumaba a las muchas que Clara ya cargaba. El dolor, la ira y la impotencia comenzaron a acumularse dentro de ella, como una tormenta a punto de desatarse. Su respiración se hizo más pesada, y su mente, que usualmente era serena, se nubló de repente por la frustración. Fue en ese momento que Catalina le pidió a Clara que planchara la ropa. Un trabajo que Clara había hecho cientos de veces, como parte de sus responsabilidades en la casa. Pero esa noche no fue como las demás. Clara, con las manos temblorosas, recogió la plancha de metal que descansaba sobre la mesa. La plancha, que siempre había sido una herramienta sencilla y común, parecía adquirir un peso diferente en ese instante. Cada vez que la movía sobre la tela, el sonido del metal frotando contra el tejido parecía resonar en sus oídos, como un recordatorio del sinfín de sacrificios que había hecho por su madre, como un eco de todos esos años de dolor y sacrificio que habían quedado sin reconocimiento. Catalina, al ver que Clara no respondía de inmediato,
La regañó de nuevo, ahora con más rabia. Cada palabra de la madre de Clara se clavaba más hondo, hasta que la hija, en un arrebato, alzó la plancha. No fue un golpe planeado ni calculado, fue un impulso, un estallido de toda esa rabia que había estado acumulando. La plancha, con su peso metálico, se levantó en el aire y cayó con una fuerza inusitada. El impacto fue seco y sordo. Catalina cayó al suelo, sorprendida y atónita. El dolor no llegó inmediatamente, pero la expresión en su rostro lo decía todo. Clara se quedó mirando, paralizada, sin saber qué hacer, con el corazón en un torbellino de emociones. El aire entre ellas dos parecía denso, como si todo lo que había sucedido antes de esa noche estuviera atrapado en esa habitación, esperando a salir. El silencio fue lo peor. Fue un silencio pesado, espeso, que llenó todos los rincones de la casa. Clara observó a su madre caer al suelo, sus ojos cerrándose lentamente. El sudor frío comenzó a recorrer su frente. ¿Había hecho lo que pensaba? La sensación de culpa se desbordaba dentro de ella, pero algo más la mantenía inmóvil. Su madre no estaba muerta, aún respiraba, pero no respondía. En ese instante, Clara no comprendió si el sufrimiento había terminado o si apenas comenzaba. El miedo se apoderó de ella, y el pánico comenzó a nublar su mente. Poco después, los gritos de Catalina resonaron por la casa. Pero no eran gritos de dolor, sino algo mucho más desgarrador, un grito lleno de rabia, de furia contenida. Catalina no estaba en su sano juicio. En su último suspiro, sus palabras se mezclaron con el llanto, llenas de desesperación. Clara intentó ayudarla, pero no sabía cómo. La imagen de su madre, postrada en el suelo, comenzó a desvanecerse poco a poco, como si fuera una sombra que desaparecía lentamente. El vecindario, alertado por los ruidos extraños provenientes de la casa, no tardó en llamar a la policía. Las autoridades llegaron a la casa con rapidez, pero lo que encontraron fue un lugar en ruinas, lleno de confusión y desesperación. Catalina ya había muerto antes de que llegaran. Las huellas de sangre en el suelo eran un testimonio mudo de lo que había sucedido, de lo que Clara había hecho sin querer comprender lo que estaba ocurriendo. Clara fue detenida y llevada lejos de su hogar. En el juicio, sus ojos no mostraban arrepentimiento, sino algo mucho más profundo, una tristeza incontenible. No había vuelta atrás. Lo que había comenzado como un simple acto de frustración se convirtió en un crimen que marcaría la vida de todos los involucrados. El crimen de la plancha se convirtió en un relato que los habitantes de la ciudad nunca olvidarían, un trágico recordatorio de lo que puede suceder cuando el sufrimiento se acumula sin ser expresado, cuando las expectativas se vuelven demasiado pesadas y cuando el amor se convierte en una prisión.